Buenas noches, bienvenidos a todos los asistentes que ya están conectados. En este momento tenemos registrada aquí 37 asistentes, que es una muy buena cantidad. Vamos a dar unos minutos antes de empezar, pero quiero agradecerles a todos este encuentro. Inicialmente agradecerle a los organizadores, al Laboratorio ProCaps, por darnos esta posibilidad de reunirnos en estos tiempos de cuarentena y compartir experiencias, actividades y un rato de camaradería, que es bien importante dentro de todo el trabajo que estamos realizando. Entonces vamos a esperar unos minutos para dar inicio a las conferencias. Aquí tenemos, ok, el chat ya está activado, pueden, aquí tenemos saludos. Ok. Bueno, seguimos conectándonos. Bueno, muy contento de esta oportunidad que tenemos, este conversatorio, como se ha titulado, sobre evidencia clínica del cannabidiol y presentación de casos clínicos. Una oportunidad muy interesante de encontrarnos con profesores, compañeros, colegas, alumnos, aprovechar estos momentos para compartir experiencias, compartir conocimientos. Entonces, para la noche de hoy vamos a tener dos presentaciones. La presentación de la doctora Angélica Uzcategui Dacaret, quien es neuropediatra, epileptóloga, coordinadora del posgrado de neuropediatría de la Universidad Nacional. Estoy aquí leyendo la hoja de vida porque se me puede olvidar algo. Y el profesor Álvaro Izquierdo, que fue profesor mío, o sea, ya podemos saber de qué generación viene. Profesor de la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional, de pregrado y posgrado de neuropediatría, y profesor en el posgrado de pediatría de la Universidad del Rosario, la FUCS y la Universidad del Bosque. Ellos van a ser quienes nos van a acompañar con las presentaciones. Vamos a dar un poco de espera para que se siga conectando los asistentes. Nuevamente, agradecimientos a los organizadores, agradecimientos al Laboratorio ProCaps, agradecimiento a los expositores y sobre todo a los asistentes. Creo que es una muy buena actividad para un viernes en la noche en época de cuarentena. Así que en unos minutos estaremos iniciando la conferencia. Aquí tenemos saludos en el chat. La doctora Sandra Ramírez, Oscar Mauricio Espitia, Silvana Luz Vergel, Julio Curiel, Andrés Araujo, están entrando todos los mensajes al tiempo. Buenas noches. Karen Ford, María Victoria Ayora, Sebastián Criado. Estamos esperando la cena. Muy bien. Lilia Sofía. Hola, doctora Lilia, bienvenida. La doctora Dalia Tatiana. Profesor Daniel Castaño, recientemente conectado. Sí. Bueno. Vamos a estrenar los computadores comprados sin IVA. Y no aproveché porque yo hoy estaba sin PQ y cédula, he podido salir a comprar uno nuevo. Ah, bueno. Pero no aproveché. El doctor Izquierdo sí tiene computador nuevo. Oscar Peñuela, Mario Peroso. Ok, tenemos 59 asistentes.
Adolfo, yo creo que arranquemos de una vez. Adolfo, se congeló tu imagen. ¿Cierto que fue Adolfo? No fui yo. No, tú estás activo y yo también. Es la imagen de Adolfo la que está congelada. Bueno, profe, arranque. Buenas noches. Nuevamente, muchas gracias al laboratorio PROCAPS y a los colegas que nos invitaron a esta charla. Yo creo que como este es un producto nuevo para todos, aunque sea un poquito ladrilludo hablar de la farmacocinética y la farmacodinámica, en la medida que entendamos bien cómo funciona el producto, vamos a entender sus efectos secundarios, la vida media, las interacciones, en qué otros sitios puede funcionar, etcétera. Bueno, entonces vamos a dar comienzo primero a los casos clínicos en el conflicto de interés. Esta presentación fue recibida con honorarios del laboratorio PROCAPS, pero todo su contenido es de investigación exclusiva del autor. El caso clínico número 1 es una niña que a la actualidad tiene 10 años, pero que consultó por primera vez en el 2011 cuando tenía 8,5 meses. La historia es que la primera crisis había sido a los 4 meses, fue una crisis generalizada y después de eso venía siendo crisis febriles principalmente del hemisferio izquierdo. Las crisis en general duraban 15 minutos y se le había iniciado ácido valproico a pesar de lo como adecuada dosis, a pesar de lo cual no había mejorado. Tenía una resonancia cerebral normal. Tenía un neurodesarrollo con un poquito de retardo a los 8,5 meses. Cuando yo la veo a los 8,5 meses ya tenía giros completos, pero tenía un deficiente sedente, se asentaba únicamente con apoyos, agarres simétricos, cruzaba la línea media, no hacía palmitas y empezaba cadenas de sílabas. La niña era fruto de un segundo embarazo, madre de 36 años, con un embarazo de curso y duración normales, parto por cesárea iterativa, con adecuado peso y talla. Tenía el antecedente de que a los 2-3 meses había tenido una bronquiolitis y por eso desde entonces estaba recibiendo también salbutamol, flixotide y ranitidina por un reflujo gastroesofágico. En su desarrollo psicomotor, el sostén cefálico había sido a los 5 meses, los giros estaban empezando entre los 7 y 8 meses y estaba haciendo el sedente con apoyo y el antecedente de que el papá había padecido de crisis febriles. En ese momento, a los 8 meses, pesaba 6,8 kilogramos y un perímetro cefálico de 46, estaba bajita de peso, pero estaba bien en su perímetro cefálico. Tenía un regular sedente, no adoptaba una postura cuadrúpeda, tenía hipotono. No flejaba activamente los miembros superiores cuando uno la traccionaba para pasar del decúbito al sedente, el resto aparentemente estaba normal. Se hizo un diagnóstico de una epilepsia focal facilitada por fiebre. Tenía además un retardo leve del desarrollo del lenguaje y motor y una resonancia normal. El día que se le practicaron los niveles que se le ordenó, que estaban en 119 microgramos, tuvo una crisis prolongada. En el mes de enero presentó 4 crisis, los días 1, 2, 9 y 16. Acuérdense que habíamos dicho que las crisis eran focales izquierdas, ahora las crisis eran focales de inicio en la hemicara derecha con generalización secundaria. En el servicio de urgencias a donde acude le agregan oscarbazepina 2 centímetros cada 8 horas. En enero 20, ya ese mismo día presentó 3 crisis, la hospitalizan nuevamente, le practican una videoelectroencefalografía que mostraba unas puntas temporales derechas, le adiciona el neuropediatra que está de turno, topiramato, le practican una espectroscopia que mostraba un lactato normal y hablaba de una baja creatina en el hipocampo izquierdo. Aquí hago la aclaración que eso no le di ningún valor porque la creatina, si estuviera baja, debería ser de manera generalizada pensando en una deficiencia de creatina. Como ustedes ven, en el mes de enero ya llevaba 7 crisis,
Antes de eso ya había presentado 4 crisis, unas con fiebre, otras sin fiebre, en general todas prolongadas. Entonces uno dice, esto no son unas convulsiones febriles. Ya tenía un estudio metabólico normal de aminoácidos, de ácidos orgánicos y de ácidos grasos, y se decide descartar una canalopatía de sodio. Lactato y piruvato normales, se le anexa fenobarbital y piridoxina, se retira la oscarbazepina pensando en que se trataba de una canalopatía. A las 11 meses y medio tuvo 2 crisis en una semana, nuevamente las crisis eran prolongadas, en una de ellas duró 2 horas sin reaccionar, se ajusta el topiramato, estas son las dosis que estaba tomando, fenobarbital, piridoxina y levetiracetam que se empieza, y en julio, acuérdense que lo pedimos en enero, sale por fin el resultado y tenía una variante patogénica heterocigota en el gen SCN1A, por lo cual se decide que se va a manejar con levetiracetam, fenobarbital y topiramato. Para los 18 meses de edad, la niña estaba dando pasos con apoyo, hacía solitos de equilibrio y se empieza una dieta juiciosa modificada de Atkins. Los papás son absolutamente juiciosos en este sentido. A los 20 meses se hace un resumen, llevaba 17 crisis, de las cuales facilitadas por fiebre eran 10, y 9, estaba usando ya 9 disílabos, lo cual era bastante aceptable para los 20 meses, y además de eso tenía onomatopeyas. Como la niña estaba haciendo estatus recurrente, se decidió enseñarle el manejo del diazepam intrarrectal en caso de crisis prolongada recurrente. Ya inicia colegio hacia los 3, 4 años, estudia en un colegio regular, pero le hacen adaptación curricular por sus dificultades. Inicialmente, cuando la niña convulsionaba, inmediatamente llamaban a la ambulancia, la mandaban por urgencias. Después de un proceso educativo, ya la niña convulsiona, la dejan descansar en la enfermería, se recupera y sale ya para su salón. En los últimos 3 años, todas las crisis han sido febriles, más o menos una por semana, a veces pasan 2 meses para que se vuelva a presentar, o sea, no tiene la misma frecuencia. Está haciendo una cetonemia, no cetonuria, cetonemia de 2.3, estaba recibiendo levetiracetam, fenobarbital, topiramato y clobazam. En diciembre del 19 se inicia Epidiolex, en este momento está recibiendo 1.5 centímetros cada 12 horas, tuvo 2 crisis en enero y 2 crisis en marzo, entonces parece que sí se está espaciando la frecuencia de las crisis. Sigue con la dieta muy juiciosa, en abril tenía 2.7 y se empieza la dieta ya con el producto farmacéutico. En el último control de mayo, la niña estaba pesando 27 kilos y además de eso está presentando, cuando presenta las crisis ya no son estatus, son crisis muy cortas, no se ha necesitado de nuevo el diazepam y además tiene ya confirmado una deficiencia cognitiva leve. El caso número 2 es un varón que hoy en día tiene 17 años. Su primera crisis fue cuando en el 2007, por primera vez lo atiendo yo en el 2007 cuando tiene 4 años de edad. La primera crisis fue a los 4 meses. El paciente en ese momento consultó porque tenía sobresaltos y la mamá describía que se desgonzaba. En ese momento se le hizo un diagnóstico de síndrome de West, se le puso vigabatrin y 2 meses después se le anexó topiramato. Los electroencefalogramas no eran típicos de disarritmia, mostraban más una sincronía y eran asimétricos. El niño es fruto de un embarazo de curso de duración normal, es hijo único, con un trabajo de parto de 5 horas, parto vaginal, hubo meconio y se instrumentó, la mamá no recuerda con qué se instrumentó, un adecuado peso y talla. Para la época del 2003 le habían hecho estudio metabólico, estaba en seguimiento con su médico neuropediatra, tenía un ácido láctico levemente aumentado, amonio normal, la resonancia del 2003 describía unas lesiones subcorticales, lacunares, parietales, bilaterales. Tenía estudio por esas lesiones blancas hiperintensas o lacunares. Le habían pedido aril sulfatasa, que salió normal, tenía también estudio metabólico normal, y en el 2006 le habían hecho una resonancia que estaba descrita como normal. Los electros en general eran anormales, frecuentemente alternantes o frontotemporales izquierdos. En el 2007 estaba recibiendo valproico, presentaba más o menos 4 crisis por mes,
La oscarbazepina lo había empeorado y había suspendido el topiramato. Las crisis eran de desviación de la mirada hacia arriba y a la izquierda, con desviación de la comisura labial a la izquierda y generalización secundaria. El niño tenía un importante retardo del desarrollo psicomotor, un sostén cefálico a los 3-4 meses, giros a los 18 meses, sedente a los 2 años, con apoyo, gateó a los 2 meses y medio, caminó a los 3 años, corrió a los 4 años y a los 4 años aún no controlaba esfínteres. Había sido sometido a una cirugía por corrección del estrabismo. A los 4 años pesaba 18 kilos y tenía perímetro cefálico de 52 y llamaba la atención que tenía un aumento del polígono, un leve temblor, importantes dificultades motoras finas, no lograba elevar el ojo izquierdo y era evidente que tenía un déficit cognitivo. En ese momento, como el niño estaba presentando principalmente crisis focales y había tenido mioclonías y había tenido espasmos, se decide que se continúa el valproico y el clobazam y se inició la motrigina. En ese momento alcanzó a estar 5 meses, no había regresión y hubo disílabos. A los 5 años empezó a presentar mioclonías y crisis focales ocasionales. A los 5 años y medio aumentan las crisis, especialmente mioclonías y atonías. Y en ese momento estaba con valproico, la motrigina, clobazam y se inicia levetiracetam. Estaba presentando crisis de caída. A los 6 años persisten las crisis atónico-mioclónicas y se le anexa topiramato, se retira el levetiracetam, se repite la resonancia, los mismos hallazgos de la primera, no los de la segunda, y una leve ventriculomegalia. Se propone una dieta cetogénica en la cual los papás no realizan adecuadamente. Es una familia bastante disfuncional. A los 6,5 años tiene un electroencefalograma de punta onda muy lenta, generalizada. Teníamos crisis focales, crisis mioclónicas, crisis atónicas, el deterioro cognitivo, etcétera. Entonces, claramente ya estábamos diciendo, esto se trata de un síndrome de Lennox. Se propone usar ACTH en esa época, los papás no la aceptan por el riesgo de los efectos secundarios. En el 2009 continúa con atonías diarias, pero la dieta es bastante irregular. Se intenta suspender gradualmente el topiramato, se propone una cirugía paliativa. En ese momento se propusieron las dos, bien sea la callosotomía o bien sea el estimulador de nervio vago. Se practica una videoelectroencefalografía que corrobora que el paciente tiene mioclonías y atonías. El electroencefalograma mostraba una actividad irritativa prolongada. Decidí hacerle un estudio de líquido cefalorraquídeo para descartar que no tuviera una deficiencia de GLUT1. Era evidente la deficiencia cognitiva severa. En el 2012, por fin los papás, ante el no control de crisis, deciden aceptar que se practicara una cirugía para estimulador de nervio vago. Para tomar esa decisión, ellos tomaron 2 conceptos de neuropediatras y epileptólogos adicionales. Fíjense que en el 2012 se hace la propuesta de la Junta Médica, pero solamente la cirugía se viene a hacer en abril del 2013. Disminuyen francamente las crisis atónicas, pero aparecen crisis tónicas vibratorias en sueño. En el 2014 persisten las crisis. Ustedes ven que está con polifarmacia, una amplitud de 1.25 en la corriente de salida, con una frecuencia de 30 impulsos. La amplitud del pulso duraba 400 milisegundos, el tiempo on 30 segundos, el tiempo off 5 segundos, y se ordena iniciar la dieta cetogénica, pero con producto farmacéutico. En el 2015, o sea, un año después, la EPS le responde que la niegan, y en el 2015 se decide, en vista de que hubo una leve mejoría, pero no suficiente, practicar callosotomía. En el 2016, en común acuerdo con los papás, se decidió iniciar la cannabis, digamos, artesanal, inicialmente con 3 gotas. Esa yo no tenía ninguna experiencia con ese producto, entonces una médica que se supone que sí sabía fue la que la inició. Estaba estancado prácticamente, el niño caminaba con una postura doblada hacia adelante. Se hace en junio de ese año una nueva video, confirma que hay ausencias atípicas y atónicas, se lleva casi al tope el estimulador de nervio vago con una corriente de salida de 2 miliamperios, un tiempo off de 30 segundos, el tiempo off al mínimo, que era 1.8 segundos, una duración de 500 milisegundos, y se aumentó a 5 gotas. Sin embargo, a veces se veía mejor, a veces se ponía peor.
Hice una prueba con clonazepam intramuscular quincenal que tampoco le funcionó. En el 2017, el paciente con las crisis tónicas en sueño se demuestra que tiene electrodecremento. En el 2017 se le propone iniciar rufinamida, se suspende la cannabis, la rufinamida la alcanza a tomar únicamente como por unos 2-3 meses, fue una muestra gratis que dio un laboratorio, estaba con la dieta juiciosa, las crisis bajaron, pasaban 20-30 días entre las crisis, luego dejó de funcionar, se agota la pila del estimulador en el 2018 y ahí aumenta claramente las crisis. Si uno tenía dudas de si en algo estaba ayudando el estimulador, ahí lo pudimos ver claramente de que sí estaba funcionando. En mayo del 19 se inicia nuevamente la rufinamida, bajando la crisis en duración y en número. En este momento hay algo cíclico, el paciente está 2-3 semanas bien y luego retrocede. Este es un candidato a utilizar el cannabidiol. Bueno, un poquito de recuento histórico. Está descrito desde el año 2900 a.C. el uso del cannabidiol, de los cannabinoides, pero en ese momento se utilizaba para reumatismo y para malaria. También está descrito en el antiguo Egipto, y a la reina Victoria I le utilizaban el cannabis también para sus dolores menstruales. Hoy en día tenemos claro de que el cannabis es una alternativa y un tratamiento seguro y eficaz para algunas cosas. Tiene clara indicación en dolor neuropático crónico, en espasticidad, por ejemplo, por esclerosis múltiple, se está usando en temblor, en cefaleas y en algunos trastornos del sueño. Por ejemplo, el Sativex, que es el que se utiliza para la esclerosis múltiple, la espasticidad, viene en una concentración diferente y una presentación diferente. En Estados Unidos, desde 1996, se autorizó su uso para, digamos, efectos medicinales. Pero hasta el 2019, que fue lo último que encontré, no hay ni una sola preparación artesanal aprobada por la FDA en Estados Unidos. Como sucede acá, pues se encuentra en la calle en diferentes presentaciones, pero ninguna ha sido autorizada por la FDA. Una de las razones que dan es que las preparaciones artesanales requieren control de calidad y en general lo que uno revisa es que ninguna tiene control de calidad. O son ausentes o son inconsistentes. Y cualquier resina que se obtenga de la planta, en los Estados Unidos, ellos tienen una serie de registros que van del 1 al 5 para lo que no está permitido. Entonces, la marihuana o cualquier derivado de la marihuana, incluyendo las flores ricas enriquecidas, está en el registro 1, o sea, no está autorizada para uso médico. Aquí tengo que decirles que existen productos sintéticos, no digamos derivados de la naturaleza, que están autorizadas para algunas indicaciones específicas, sobre todo para náuseas, por ejemplo, en quimioterapia, en pacientes con VIH y en dolor. Hay un problema cuando le dicen a uno que es un producto enriquecido en cannabidiol, y esto usualmente para que se enriquezca el cannabidiol también es rico en tetrahidrocannabidiol, que es lo que está prohibido, que sea mayor del 0.3%. Este es lo que les comentaba del registro. No está aceptado para uso médico la marihuana en ninguna de sus formas, como tampoco la psilocibina, el LSD, la heroína, la mescalina. Aceptadas para uso médico, pero con alto riesgo de potencial adicción, están los opioides, como la oxicodona, están los estimulantes, como el metilfenidato y la morfina. Aquí podríamos incluir también las anfetaminas de tratamiento para el déficit de atención. Y el grupo 3 al grupo 5 son todos los aceptados en uso médico. En este momento, en los Estados Unidos, la ley dice que el cannabis y los cannabinoides no pueden ser formulados, estoy hablando de la parte natural, de la artesanal, excepto para alguna investigación. Esto todo va a unos cultivos que hay en el estado de Minnesota y de allá los distribuyen. Para poder obtener la resina del tallo, que es donde menos hay, o en las semillas o en las hojas, hay que pasar con un Instituto Nacional de Abuso de Drogas.
La planta contiene más o menos 113 cannabinoides, de los cuales la mayoría son el tetrahidrocannabidol y el cannabidiol. Los receptores CB1 y CB2, que la doctora Angélica más adelante va a hablar en extenso, se activa el cannabidiol, el CB1, con el tetrahidrocannabidiol, que es el que tiene las propiedades psicoactivas, mientras que el cannabidiol no activa este tipo de receptores a la dosis de tratamiento adecuado y no tiene propiedades psicoactivas. La marihuana, entre comillas medicinal, tiene alto contenido de cannabidiol versus bajo contenido de tetrahidrocannabidiol. Eso es lo que se supone que nos venden en las farmacias, en los productos naturistas y todo eso. Nadie puede verificar, primero, qué variedad de cannabis es. Ustedes saben que la cannabis, podríamos decir que así como la de la Sierra Nevada de Santa Marta es diferente de la del Caquetá, o de las llanos orientales o la del Chocó, dependiendo del terreno cambia sustancialmente las concentraciones, nadie sabe cómo las preparan, nadie sabe qué tipo de cannabinoides y sobre todo nadie sabe cuál es la forma de dosificación. Entonces lo que se ha visto en la calle es que realmente es lo contrario a lo que nos venden. Tienes niveles bajos de cannabidiol y niveles altos de tetrahidrocannabidiol. Siguiendo con las regulaciones, un comité de expertos en el 2019 de la OMS, que está dedicado a este tipo de productos, recomendaba que se retiraran todos los extractos, resinas, tinturas de cannabis, como así también el tetrahidrocannabidiol sintético y en general cualquier forma de tetrahidrocannabidiol. Y retirar cualquier cannabidiol que tenga más de 0.2 delta nueva tetrahidrocannabidiol, que es la sustancia que es alucinógena. En Sudamérica, el uso medicinal está aprobado en Sudamérica. Decidí tomar Sudamérica como un punto de referencia. En México desde el 17, en Uruguay desde el 13, en Chile desde el 15, en Brasil desde el 14, en Argentina desde el 17 y en Colombia desde el 16. Y más de 40 países tienen en este momento regulación autorizada para el cannabidiol. Ya fue aprobado, digamos, formalmente en Estados Unidos como producto desde junio del 18 y en el Reino Unido también desde el junio del 18. En este momento, en esta concentración que ustedes ven ahí del tetrahidrocannabidiol de 1 a 22 y el cannabidiol de 0.05 a 0.9 está aprobado por lo menos su uso en 29 estados de los Estados Unidos. Vamos a mirar cómo se originan los cannabinoides. Entonces, hay dos grandes formas de hacerlo. Uno a través de las plantas, los fitocannabinoides, de los cuales se obtiene el Sativex, el Epidiolex y los extractos de cannabis, y otros que son sintéticos puros. Por ejemplo, el Sativex. Que el Sativex es el de la espasticidad, el cannabidiol puro, el Epidiolex, que es un ejemplo del modelo farmacológico sintético para epilepsia refractaria, y los extractos del cannabis con alto contenido de cannabidiol son el modelo de la sinergia botánica. El producto viene en una solución oral, no viene en gotas, en un frasco por 60 mililitros y es un cannabidiol purificado. La biodisponibilidad, fíjense que cuando se toma vía oral es poco lo que se absorbe, es menos del 10%, se adquiere un tiempo máximo de absorción 4 a 5 horas, lo cual es tardío. Esto es importante porque disminuye notoriamente el riesgo de que una persona pueda abusar del producto, porque el efecto es muy tardío. Realmente el efecto máximo es mucho. Si usted pretende intoxicarse con este producto, lo va a hacer, pero muchas horas después de lo que debe ser. Tiene un volumen de distribución muy amplio y los principales metabolitos son el 7-carboxi y el 7-hidroxi, también el 6-hidroxi, pero en menor cantidad. El estado estable se adquiere más o menos a los 2 días. La vida media está entre 12 y 17 horas. La vida de eliminación es más o menos 60 horas. Eso varía entre 2 y 5 días y es principalmente por orina y se une mucho a las proteínas, casi en un 90%. Es bien tolerado en general. Puede producir diarrea, náuseas, cefalea, somnolencia, que puede ser de leve a moderado, pero en todos los trabajos en ninguno se ha encontrado que tenga un efecto severo o un efecto serio. Las concentraciones máximas y el área bajo la curva en el tiempo
aumentan de una forma menos proporcional. Voy a poner un ejemplo. Nosotros estamos acostumbrados a que si yo le doy al niño 20 miligramos por kilo de carbamazepina y tiene niveles en 6, si yo le subo a 30, pues los niveles van a subir una tercera parte, un 50%, o sea, eso sería lineal. Aquí es un poco diferente. La concentración máxima tiene una curva que da 1.6, o sea, un poquito más bajita, y el área abajo de la curva es 1.9, o sea, la pendiente no es 1, que sería lo que acabo de colocar del ejemplo de la carbamazepina. La pendiente para la concentración máxima es 0.73 y la pendiente para el tiempo del área abajo de la curva es de 0.64. Entonces, no es exacto la concentración, si yo la fuera a dosificar, de que si le subo X cantidad debe subir tanto. Tiene una moderada acumulación y esto es bien importante, porque cuando una persona ha estado expuesta al consumo de marihuana o en general de cannabinoides, la respuesta va a ser diferente. Entonces, como se va acumulando, yo puedo esperar que se demore mucho más tiempo en eliminarse el producto. O sea, lo suspendo, pero continúa habiendo algo de producto que se va liberando, especialmente de las grasas. Y algo muy importante para tener en cuenta cuando uno la formule es que cuando se consumen grasas puede aumentar la concentración máxima casi 5 veces y el área bajo la curva casi 4 veces. Y eso no afecta su eliminación. Luego, fácilmente se puede intoxicar. Voy a colocar un paralelo entre las diferentes formas de funcionamiento. Si es inhalada, tiene un pico a los 10 minutos. Si es inhalado el tetrahidrocannabinol, más o menos se inhala entre el 10 y el 35% y del cannabidiol el 31%. Si es oral, fíjense que del caso del tetrahidrocannabinol es entre 2 y 20%, o sea, mucho menos que inhalada. También hay estudios para administración intravenosa. Si se administra intravenosa, tiene una distribución de 32 por litro. Si es inhalada es muy poca la distribución, un 3.4, y si es oral varía entre 20 y 42. Como es altamente soluble en grasas, tiene una rápida penetración en la barrera hematoencefálica y quiero que tengan presente de que también se concentra en la placenta y en la leche materna. Se depositan las grasas, luego después de que ustedes lo suspendan, continúa su tiempo de acción. Ahora, ¿para qué sirve el sistema cannabinoide? Pues tiene una gran cantidad de funciones, por ejemplo, en el apetito, en la percepción del dolor, en el estado anímico y en la memoria. Los receptores CB1 y CB2 son receptores que son transmembrana y están acoplados a proteínas G, o sea, ellos hacen su fusión a través de la proteína G, como lo muestra la imagen, tiene 7 dominios transmembrana y se activan con ligandos endocannabinoides que usualmente en el cerebro se producen a nivel de los cuerpos mamilares. El CB1 se expresa en el sistema nervioso, en el sistema digestivo, reproductivo e inmune. Y el CB2 se expresa principalmente en el sistema inmune, también en pulmón, vaso y testículos. Entonces, cuando se habla de que los cannabinoides pueden tener un efecto antiinflamatorio, es por esta expresión especialmente en los receptores CB2. Una vez el receptor transmembrana es activado por la proteína G, tiene principalmente funciones inhibitorias. Entonces, bloquea la entrada de calcio, disminuye la adenilciclasa, por lo tanto, disminuye el amino cíclico, que es un segundo mensajero. Aumenta su concentración, o tiene una alta concentración el CB1R, recuérdense que ahí es donde actúa nuestro producto, en ganglios basales, en el sistema límbico y en el cerebelo. Pero algo muy importante, y es que no hay receptores CB1 a nivel del tallo cerebral en la zona donde está la función cardiovascular y respiratoria. En otras palabras, si un paciente se intoxica con cannabidiol, no va a hacer un paro cardíaco o un paro respiratorio. Las interacciones tienen un efecto sinérgico muy notorio con los opioides, comparten prácticamente muchos de los receptores,
están casi en las mismas células. Por lo tanto, acuérdese entonces que si vamos a utilizar opioides y cannabinoides, vamos a potenciar los efectos positivos, por ejemplo, para dolor, pero vamos a potenciar también los efectos tóxicos. Si se utilizan, por ejemplo, antiagonistas, opioides bloquean el papel de la tetrahidrocannabidiol, el delta nuevo, que es la sustancia que nos intoxica. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado si en un momento dado se suspenden bruscamente, porque pueden hacer síndromes de abstinencia, los opioides y los cannabinoides, por tener ese efecto sinérgico. Cuando la persona ha venido consumiendo opioides o cannabinoides, el efecto analgésico disminuye. Y aquí viene una de las cosas que más preocupa pensando en el largo plazo, y es que el cannabis usado de forma crónica puede producir como, yo no podría decir que es como un fenómeno de inducción, pero con el tiempo deja de funcionar y todavía no está claro si es realmente por un fenómeno de inducción que va perdiendo efecto o si es por un trastorno de tipo comportamental. Con el sistema de NMDA, especialmente con la subunidad del receptor y la subunidad NR1, está también estrechamente ligado a través de una histidina que cuando se une a una proteína ejerce un control negativo sobre el receptor. Luego, si es negativo sobre ese receptor, en procesos de aprendizaje lo puede afectar, pero puede tener un efecto, por ejemplo, neuroprotector en un momento dado. Hay algunos casos donde de lesiones genéticas específicamente, la pérdida del gen HINT1 produce pérdida de la inhibición del cannabidiol, del receptor cannabidiol 1 y por lo tanto no se activa bien el receptor de NMDA. El cannabidiol, ¿qué hace? Aumenta la concentración, o disminuye, perdón, la concentración del glutamato en la hendidura sináptica a nivel presináptico y a nivel postsináptico disminuye la señalización intracelular. Entonces es francamente depresor. El sistema NMDA, el receptor, cuando se activa, libera endocannabinoides que funciona como un biofeedback para disminuir el número de receptores. Pero los exocannabinoides son mucho más potentes inhibidores del receptor NMDA, lo cual puede producir, cuando se abusa de ellos, disfunción neural a nivel del NMDA y se puede alterar la regulación en los receptores NMDA que tienen que ver con el cannabinoide. Con el sistema GABAérgico también está estrechamente ligado a nivel cortical del hipotálamo y del hipocampo. El receptor del cannabidiol se expresa en neuronas GABAérgicas y ayuda a regular, y esto creo que va a ser muy importante a nivel cerebral, los astrocitos y la microglia y por lo tanto ayudaría también en la neuroinflamación. ¿Y por qué lo están utilizando tanto en anestesiología? Porque bloquea la transmisión neural a través de esa subunidad que bloquea la liberación de calcio. Entonces, por ejemplo, ahí estaría la explicación de cómo funciona en el dolor neuropático. Los estudios preclínicos con endocannabinoides muestran que se modifica la liberación del GABA por el receptor cannabinoide 1, inhiben la recaptación del GABA extracelular y por lo tanto causan una modulación competitiva alostérica con el receptor del GABA y puede tener algunos efectos patológicos cuando se usa a nivel crónico. Los efectos secundarios, y aquí quiero hacerles caer en cuenta en la referencia de que algunos vienen directamente del inserto del Epidiolex. En general produce somnolencia, pero especialmente cuando la persona consume clobazam y alcohol. Bueno, nuestros niños pequeños no lo hacen, pero en los adultos sí puede suceder. Y nuestros pacientes con Lennox, muchísimos, un alto porcentaje, y gran cantidad de los niños que tienen Dravet también están con el clobazam. Aumenta los derivados del clobazam y el norclobazam y el desmetilclobazam de manera bidireccional, pero el clobazam también inhibe al cannabidiol. Cuando se dieron en dosis de 20 miligramos en adultos, 5 de 67 lo suspendieron, 1 de 500 se puede describir que pudieran tener ideas suicidas.
y hay que tener mucho cuidado si hay síntomas de depresión, trastornos del ánimo o ansiedad, porque los podría empeorar. En cuanto a las funciones hepáticas, aumenta las enzimas hepáticas, pero solamente cuando se utilizó en la dosis de 20 miligramos, está hablando de los adultos que fueron voluntarios, sin llegar a tener un compromiso significativo, y solamente se elevó en 3 de 66 cuando estaban en 10 de los 60, en 10 miligramos por kilo. Todos estos pacientes que tuvieron elevación de las enzimas hepáticas tenían uso concomitante del valproico. En general se recomienda no suspender. Puede disminuir el apetito, puede producir debilidad, rash, infecciones. Esto es lo que dice en el inserto, algo que traje porque creo que lo utilizan mucho en un momento dado en sitios que se salen del rango de la temperatura. Dice que no se debe congelar y que se debe mantener entre 15 y 30 grados. Entonces me pregunto qué hacemos necesariamente de pronto en Bogotá a 8 grados a veces, o en sitios de la costa donde está más de 40. Entonces habría que pensar en tenerlos en un lugar fresco más bien. Había una duda de por qué se veía que el cannabidiol era muy efectivo, especialmente en pacientes que tomaban clobazam. Bueno, eso ya se dilucidó en ese trabajo que es la referencia número 1, donde demostró que sí tiene un efecto contra el placebo que es significativo, pero que especialmente cuando se está usando con clobazam, en ese efecto inhibitorio que habíamos dicho, podía elevar de 3,5 a 5 veces la concentración. En este caso era el norclobazam. El norclobazam no es muy potente, es una quinta parte de la potencia que tiene normalmente el clobazam, pero en cambio no modifica otras sustancias. Bueno, muchas gracias. A continuación, la doctora Angélica les va a hablar de la evidencia. Bueno, buenas noches. Ya, el profe ya me dejó sin tema, entonces, pues no van a tener que aguantar mucho. Lo que les voy a presentar es más bien corto, dado que ya el profe me ayudó a hacer como el 80% de mi presentación. No se preocupen, ya quité esas diapositivas. Entonces voy a empezar a compartirles. Primero me voy. Voy a empezar a mostrarles entonces mi presentación. De pronto ya algunos han oído previamente alguna de esto que les voy a contar. Esperemos a que esto arranque y entonces les voy a contar primero, claro, mi declaración de conflictos de interés. Por esta conferencia voy a recibir honorarios de PROCAPS, aunque bueno, prefiero yo siempre hacer la declaración de los demás conflictos de interés. ¿De qué les voy a hablar? Pues unas generalidades muy cortas, ya que el profe se adelantó y me ayudó con toda la parte del sistema endocannabinoide. No tengo mucho más que contarles, voy a hablarles principalmente de la evidencia en epilepsia y un poquito de la evidencia que hay en autismo, y pues voy a tocar parcialmente algunos otros aspectos. Ay, ¿por qué no se ve? Yo estoy esperando, porque aquí dice que sí se ve. ¿No se ve todavía? Voy a dejar de compartir y voy a volverla a compartir. Regálenme un segundo. Bueno, mientras la doctora Angélica puede cargar su presentación, vamos a dar la bienvenida a las personas que lo estaban en el primer saludo. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias al laboratorio que nos permite esta reunión, como lo habíamos planeado desde el principio, un conversatorio entre amigos, y pues ya hemos revisado una gran parte de la actividad. Entonces, bueno, ya creo que estamos listos, así que por ahora, salud. Bueno, entonces vamos a empezar para mostrarles mis conflictos de interés. Alguien me dijo que esta diapositiva no debía pasarse tan lento, que la gente debía alcanzar a verla, entonces se las voy a bajar un rato y les recuerdo, pues yo recibo honorarios por esta conferencia. Esto es de lo que vamos a hablar.
Pues para repasar un poquito cosas que ya nos dijo el profesor Izquierdo, las especies de las que se sacan los fitocannabinoides, hablamos de fitocannabinoides, aquellos que son extractos de la planta, son la sativa y la indica y otras especies, pero digamos que desde el punto de vista medicinal, esas son las dos especies que más se utilizan, principalmente la sativa. Los derivados, digamos, del extracto de la planta se pueden obtener diferentes fitocannabinoides. Nosotros reconocemos, digamos, los dos más importantes para nosotros, que son el THC, el tetrahidrocannabidiol, y el CBD, que es el cannabidiol. Sin embargo, existen otros como el cannabinol, el cannabidivarin, a este hay que ponerle atención, pero ya se los voy a mencionar más adelante, y más o menos otros 5 o 6 derivados más, que en este momento no se les reconoce tanta utilidad, tal vez estos son los más reconocidos desde el punto de vista del extracto de la planta. Como decíamos, el THC tiene la particularidad de tener los efectos psicotrópicos del cannabis. En estudios in vitro se ha visto que tiene los dos efectos, hablando puntualmente de epilepsia, puede ser anticonvulsivante o puede ser proconvulsivante, y ya vamos a ver también que puede tener efectos positivos y negativos, pero no podemos, digamos, olvidar que es el que tiene el efecto psicotrópico. El cannabidiol es digamos, la sustancia, el derivado que no tiene efecto psicotrópico. Disminuye la excitabilidad, como ya mostraba el profesor Izquierdo, y va a ser una modulación de neurotransmisores y de la respuesta inmune. Entonces, como estábamos hablando, pues el sistema endocannabinoide tiene los dos receptores. Nosotros producimos un endocannabinoide, que es la anandamida, y digamos que los cannabinoides que nosotros, los fitocannabinoides, lo que hacen es ser agonistas, ¿cierto? O ser similares a la anandamida. La anandamida puede hacer efecto tanto en los CB1 como en los CB2 y ellos van a tener una expresión diferenciada en donde se expresan, ¿cierto? ¿Qué va a hacer entonces este sistema endocannabinoide o que regula, como ya decía el profesor Izquierdo? Pues va a disminuir desde lo presináptico la producción de glutamato, noradrenalina, dopamina y acetilcolina. Eso digamos que disminuye la excitabilidad y desde el punto de vista postsináptico activa el receptor de GABA aumentando la inhibición y activa el receptor de serotonina, lo hace más activo, luego se hace más ávido, digámoslo de alguna manera, de la serotonina para activar la neurona. También es un bloqueador de canales, principalmente de sodio, potasio y calcio. Calcio tanto presináptico como postsináptico. Recuerden que el calcio es muy importante desde el punto de vista presináptico para la liberación de vesículas de neurotransmisor. Luego, es importante desde ese punto de vista, va a hacer, digamos que una estabilización de la membrana celular y va también a participar de esa regulación de la liberación de neurotransmisores. Y desde el punto de vista de la inmunomodulación, se ha visto que disminuye tanto el factor de necrosis tumoral como el interferón gamma, puede regular el receptor de interleuquina 1 beta y activa todo el sistema de los COX. Entonces, digamos que tiene una gran utilidad la activación de este sistema endocannabinoide. Valga decir que es importante que hagamos una diferencia entre las presentaciones artesanales y las farmacéuticas. Como decía el profesor Izquierdo, el problema es que sobre las artesanales no existe ninguna regulación. Si bien la ley en Colombia dice que el INVIMA tiene la potestad y la obligación de regular y de vigilar, ¿cierto? La producción tanto del artesanal como del farmacéutico, realmente muchos de los productos que se consiguen en el mercado no tienen ningún tipo de vigilancia, regulación. Eso lo pone ya, digamos, de una manera complicada porque uno no puede asegurar la calidad de lo que estamos recibiendo. Pero además, digamos que pensando en que se preparó adecuadamente, tenemos varias dificultades con el artesanal. Primero que las concentraciones y las proporciones que vienen en cada presentación, en cada preparación de estas artesanales viene diferente entre CBD y THC. Eso quiere decir que de preparación a preparación, de frasco a frasco, nosotros podemos tener una relación diferente de CBD y THC y una concentración diferente. Recuerde que para que nosotros hablemos de un medicamento con efectos psicotrópicos, no debe tener más, o debería, si lo queremos ver como que sí tiene efectos psicotrópicos, es una preparación que tenga más del 1% de THC y esto puede ser variable.
varía dependiendo de la especie de la planta, de dónde está, del método de extracción de los fitocannabinoides, pero además vamos a encontrar que digamos que desde ese punto de vista en la preparación artesanal es imposible evitar que estas sustancias se vean expuestas también a herbicidas y plaguicidas, ¿cierto? Luego digamos que puede tener un contenido tóxico particular y además puede venir con otras sustancias en la preparación porque es un extracto directo de la planta, ¿cierto? En los que tienen que ver con la preparación farmacéutica, pues ellos pueden asegurar que es extracto exclusivamente de CBD. Eso le pasa a las preparaciones farmacéuticas como el Epidolex, como el Neviot, ¿cierto? Que son exclusivamente CBD, por lo tanto no tienen efectos psicotrópicos y asegura una concentración que nos facilita la dosificación, o sea, realmente en cada una de las preparaciones nosotros tenemos la concentración que necesitamos y la que esperamos encontrar para hacer la dosificación de nuestro paciente. Con preparaciones artesanales, como las concentraciones y las proporciones vienen diferentes, cada vez que se tiene un frasco nuevo hay que hacerle una nueva dosificación. Pues los usos son muchos, pues claro, me voy a concentrar, porque pues zapatero a tus zapatos, me voy a concentrar en epilepsia, pero hay que recordar que también ya tiene, digamos que alguna evidencia en el uso en autismo, ya la reconocemos, los colegas de neurología de adultos la usan hace rato en movimientos anormales, también ya se reconocen sus efectos sobre ansiedad y sobre modulación del movimiento como en espasticidad. ¿Por qué vamos a hablar más en epilepsia? Porque de momento es en donde más evidencia hay, es en donde más se ha buscado hacer evidencia fuerte, porque tiene una utilidad particular en epilepsia refractaria y si bien la epilepsia refractaria solo afecta al 30% del grueso de los pacientes, la verdad es que ese 30% nos sacan a veces canas verdes en el desespero que tenemos por lograr un control de crisis. Entonces, digamos que se convierte en una nueva alternativa de tratamiento. Sin embargo, yo sigo pensando que para que un medicamento tenga de verdad el impacto que debe tener, debemos considerar que hay que individualizar al paciente. No todos los pacientes con epilepsia refractaria van a ser para utilizar cannabidiol, como ya lo hemos experimentado con cosas como cirugía de epilepsia o el uso de dieta cetogénica, en donde nosotros ya reconocemos que hay unos pacientes que se benefician más de este tipo de intervenciones que otros. Luego, digamos que la experiencia y empezarlo a usar nos va a ayudar a tener esa experticia para saber qué pacientes se van a beneficiar más de eso. Sin embargo, pues ya la evidencia nos hace unas orientaciones. Estas tablitas, muchos de ustedes ya las vieron, no me quiero detener a hacer todo el análisis de todos los estudios porque es un poco dispendioso. Esta tabla tiene los estudios abiertos y descriptivos, que fueron realmente los primeros, son los más antiguos. Como ustedes ven, vienen con poquitos pacientes, ¿cierto? Sin embargo, en muchos de ellos ya se hacían vigilancias hasta de 12 semanas. Aquí hay que llamar la atención es que se ha mirado en diferentes etiologías también. Hay que hacer resaltar particularmente en esclerosis tuberosa, que parece ser que desde el punto de vista fisiopatológico puede tener un impacto muy importante. Digamos que desde ese punto de vista, en estudios abiertos, nosotros lo que encontramos es que tiene un amplio rango de cambios en frecuencia de crisis, pero digamos que la mayoría de los estudios han reportado una mejoría y una mejoría significativa. Todos aquellos que hemos tenido que manejar a un paciente con epilepsia por esclerosis tuberosa, sabemos que una reducción del 48.8% de las crisis es una bendición. Este estudio, que es el más nuevo, está publicado este año en Epilepsy and Behavior, nos muestra que en pacientes con West, claro, ellos no hacen la diferencia de exactamente cuáles son las etiologías, las describen como estructurales y desconocidas. La mayoría eran pacientes con etiología desconocida. Valga decir que probablemente no sabemos si esas son etiologías genéticas y pues habrá que discutir entonces si de pronto tendríamos que hacer un poquito más de medicina de precisión para utilizar el cannabidiol, pero en este estudio en donde, como les digo, la mayoría de los pacientes eran de etiología desconocida y segundo, eran pacientes que no habían respondido a ninguno de los esquemas anteriores que incluían ACTH, prednisona y vigabatrin. Solamente uno de los pacientes respondió. Lo otro que les quiero mostrar de esta tabla es que todos utilizaron Epidolex. En este no le pongo Epidolex porque gentilmente me parece que era lo más pertinente. Los autores no ponen la marca, pero nos dicen que es el cannabidiol farmacéutico. Entonces, eso porque
tendremos que hacer un análisis con respecto a esto. Y esto es una muestra de los ensayos clínicos que tenemos en este momento. Este es el ensayo clínico principal para Dravet. Nos mostraron pues pacientes, 120 pacientes entre 2 y 18 años, que principalmente lo que se vigilaron fueron las crisis motoras. Ellos no vigilaban la frecuencia de ausencia, sino principalmente las crisis mioclónicas y las crisis tónicas. Y ellos encontraron una disminución de crisis significativa estadísticamente y más del 43% de los pacientes tenían una disminución de más del 50% de las crisis, que también era un hallazgo significativo. En Lennox llama la atención que el grupo de pacientes llega hasta los 55 años, reconociendo entonces que en esa evolución del Lennox hacia la vida de adulto también va a tener un impacto. Todos estos pacientes tenían más de 4 tratamientos y nuevamente lo que más vigilaban ellos eran, digamos, los fenómenos motores, principalmente crisis tónicas y crisis atónicas. Y lo que ellos encontraron evidentemente era que había una disminución significativa en la cantidad de crisis epilépticas utilizando el Epidolex. Ellos también hacen una diferencia en cuanto a dosis y ellos encuentran que digamos que para ellos de todas maneras sugería que era una mejor dosis utilizar 10 miligramos por kilo porque tenía un mismo efecto, digamos que la significancia era la misma, la reducción de crisis era muy similar y claro, como siempre, cuando nosotros tenemos una dosis más baja, pues vamos a tener menos efectos adversos. Este es un ensayo clínico publicado este año para titular también la dosis de Epidolex en Dravet y lo mismo pasó, realmente tiene muchos menos, la diferencia en efectos adversos fue significativa, aunque ustedes vean que el porcentaje no parece tan importante del 87.5 al 89.9, fue una diferencia estadísticamente significativa, lo que mostraba, y si ustedes ven, pues la disminución de crisis fue incluso un poco mayor utilizando dosis de 10 miligramos por kilo y obviamente con una disminución de los efectos adversos. Por eso digamos que sobre todo estos 2 últimos estudios recomiendan dosis que lleguen hasta 10 miligramos por kilo. Si bien ustedes vieron en la tabla anterior que hay algunos que llegaban incluso hasta 50 miligramos por kilo y eso se podría utilizar, pues es importante que igual sepamos, digamos que nuestra dosis probablemente esperable sea 10 por kilo, no quiere decir que no podamos utilizar dosis más altas, pero sabemos que nos vamos a exponer a más efectos adversos. Y lo otro que yo voy a volver a hacer énfasis es que todos utilizaron Epidolex. Eso para además hacer una aclaración, y es que es importante que pensemos que si estos resultados son tan buenos, pero se obtuvieron con el farmacéutico, no podemos esperar los mismos resultados si nosotros estamos usando la presentación artesanal, porque evidentemente no sería extrapolable. Todos los estudios, como ustedes ven, están hechos con cannabidiol farmacéutico. Entonces, si nosotros queremos aproximarnos a estos hallazgos, pues deberíamos utilizar la misma presentación. En autismo, digamos que lo que se busca en principio es manejar síntomas comórbidos, ¿cierto? Sin embargo, algunos plantean que podría mejorar algunos aspectos de los síntomas base del autismo, ¿cierto? Como los trastornos de la comunicación o alteraciones del comportamiento. En los estudios hay más o menos unos 4 o 5 estudios. De los que yo encontré en un metaanálisis, todos estaban hechos con cannabis artesanal, con una proporción de CBD a THC de 20:1, pero otra vez las concentraciones en porcentaje de THC son variables entre las presentaciones. Eran evidentemente estudios contra placebo que eran no dar cannabis versus darlo, dado que igual los pacientes, digamos que no tenían modificación si estaban utilizando otros medicamentos y tampoco se modificaban obviamente las intervenciones terapéuticas. Se utilizaron algunos cuestionarios, digamos como una especie de cuestionarios cualitativos que se transfieren a cuantitativos en cuanto a si mejoró poco, mucho o algo, ¿sí? Para poder hacer medición, digamos, de las variaciones en cuanto a los síntomas. Y otra cosa que se medía en estos estudios era la disminución o no de los antipsicóticos. Aquí el cannabidivarin parece tener un papel mucho más importante que el CBD o el THC. Parece ser en estudios, por lo menos digamos preliminares, que este podría ser el derivado más importante en la modulación de los comportamientos en autismo. Sin embargo, pues
tendremos que mirar porque la mayoría de los estudios obviamente están hechos con CBD y THC. De lo que ellos encontraron, entonces, había evidentemente un porcentaje de mejoría en síntomas como déficit de atención, producción de autolesiones, mejoraban los trastornos del sueño, disminuían los comportamientos asociados a ansiedad. También encontraron evidentemente que desde el punto de vista de síntomas relacionados directamente con el autismo, los papás referían una mejoría, según ellos, del 47% en aspectos de comunicación, fuera verbal o no verbal, hasta un 29% disminuían los comportamientos disruptivos y llamo yo a eso modificación del antipsicótico en el 30% de los pacientes, que podía ser suspenderlo, disminuir la dosis o disminuir la cantidad de los mismos. Cualquiera de esas intervenciones se pudo realizar en el 30% de los pacientes. Entonces, digamos que se abre esa expectativa. Habría que discutir una cosa, y es que más del 60% de estos pacientes también tenían epilepsia y evidentemente en estos pacientes mejoraba la frecuencia de crisis, y también habría que discutir si realmente la mejoría en estos síntomas tiene que ver con control de crisis y con disminuir la epilepsia versus un efecto directo, ¿cierto?, de modulación eléctrica, de modulación neuronal, que hace que se cambien los síntomas. De todas maneras, estaba registrado que podía haber un aumento en la agresividad, podía haber un aumento en la irritabilidad y disminución en los periodos de sueño, que uno podría inferirlo, tienen relación con que estos estudios estaban hechos con una preparación artesanal que contenía THC. Luego, digamos que tendríamos que esperar estudios un poquito más mejor hechos, digamos, con presentaciones que solo tengan CBD o que tengan cannabidivarín, para saber si realmente hace diferencia y si la no exposición al THC es lo que nos va a mostrar mejores resultados. Y pues en calidad de vida, la mayoría de los estudios, aunque en los metaanálisis en epilepsia lo que se ha visto es que la mejoría se reporta en ensayos abiertos, no en los ensayos clínicos controlados. En los ensayos clínicos controlados no hubo una diferencia estadísticamente significativa en la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, en los ensayos abiertos o en los reportes subjetivos, los papás sí reportan mejoría en el alertamiento. El niño está más despierto, está más activo, mejora el patrón de sueño, aunque nosotros sabemos que si las dosis son más altas podemos inducir apneas del sueño. Sí mejora el patrón de sueño de los pacientes, y hay descripción de mejoría en el patrón motor y en el desarrollo motor y comunicativo. Valga decir que cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, del grupo de pacientes con Dravet, nosotros ya sabemos que hace parte del curso de la enfermedad que disminuir o mejorar el control de crisis está relacionado directamente con la mejoría en el desarrollo motor. Para esos estudios, claro, todos sabemos que el costo del Epidiolex es alto. Para estos papás, en los estudios, lo que ellos decían era que el costo les complicaba mucho la adherencia. Probablemente nosotros no vamos a tener esa dificultad. Primero, porque nuestro sistema de salud ya lo da, ¿cierto? Y segundo, porque igual el costo tampoco es tan exagerado. Y la duración realmente, el uso, la prolongación del uso de esta terapia sí tenía que ver directamente con la presencia de efectos adversos. Por lo tanto, digamos que nuevamente es importante que nosotros, digamos que titulemos lentamente nuestro cannabis, nuestro CBD, ¿cierto? Más si el paciente está en uso de valproico o de clobazam, que como ya decía el profesor Izquierdo, tiene un aumento en la probabilidad de dar somnolencia. Entonces, tal vez sí nosotros podemos disminuir la dosis, los efectos adversos, y mantener al paciente con estas mejorías que, aunque parezca menor, que sean subjetivas, son importantes para las familias y por lo tanto para nosotros son una ganancia cuando estamos haciendo el tratamiento. Probablemente eso va a ayudar a que el paciente pueda mantenerse con la terapia y con el control de crisis que nosotros esperamos. Pero pues como les muestro, pues la evidencia, digamos que en este momento es muy fuerte alrededor de 2 síndromes epilépticos, pero eso no quiere decir que en el futuro no podamos encontrar, tal vez orientado a etiologías, que puede tener un efecto en otras formas de epilepsia. Y eso era lo que cortico que tenía yo para mostrarles. Bueno, doctora Angélica, muchas gracias. Doctor Izquierdo, vamos a tener aquí algunas preguntas. Antes de eso, entonces,
hacer énfasis en lo que han venido repitiendo, que la utilización de preparados de cannabis que vienen farmacéuticamente formulados es la forma en la que se puede garantizar la composición química, la concentración y la cantidad que se está administrando, especialmente en pediatría, cuando tenemos que utilizar y calcular las dosis por kilo con intervalos que son estrechos. Es muy importante que tengamos la posibilidad de calcular cuál es la dosis, qué es lo que estamos obteniendo. La otra cosa que la presentación comercial que tenemos, el Nebiot, tiene dentro de su presentación unas jeringas que permiten hacer la dosificación precisa para hacer tanto administrar las dosis como hacer los ajustes de manera exacta y mantener una dosificación estable. Y tenemos la seguridad de que estamos utilizando un preparado que no se está contaminando ni con otras sustancias que pueden ser psicoactivas ni con sustancias que pueden ser peligrosas para la salud. Entonces, bueno, muchas gracias por las presentaciones. Ahora voy a elevar a ustedes algunas preguntas que tenemos aquí. La primera pregunta de la doctora Sandra Ramírez. Pregunta, ¿cómo, si combinamos dieta cetogénica y cannabidiol, debemos administrar una dosis más baja? ¿Qué tanto menos? Se la paso al profesor Izquierdo, que sabe más de dieta cetogénica que yo. No se modifica. Realmente la recomendación yo diría que es con el clobazam. Pensando en lo que usamos nosotros, creo que es con el clobazam. Fíjense que, por ejemplo, con el clonazepam no está descrito el efecto que tiene con el clobazam. Es por el tipo de enzimas hepáticas del P450 que metabolizan, digamos esto. Pero yo no lo dosificaría diferente. La recomendación que dan en general es que uno vaya de 5 en 5 cada 8 o 15 días aumentando el medicamento. Lo que yo creo, y he conversado con algunas personas, es que si es con el clobazam, lo debemos hacer más lentamente. Con los demás medicamentos no interfiere el cannabidiol. La otra precaución sería con el valproico, por la elevación de las enzimas hepáticas. Pero nuevamente, si el paciente no tiene valproico, pues no habría problema. Pero yo creo que la inmensa mayoría de los negros tienen valproico y un muy importante número también de los que tienen el Dravet, ¿no? Yo diría tal vez que en esto lo que tenemos que hacer es, como dice el profesor Izquierdo, una titulación más lenta, ¿cierto? Ir mirando la respuesta del paciente y irla observando. Si bien tiene una interacción, digamos, si se depositan los lípidos, yo no me atrevería a pensar que va a tener un efecto, digamos que negativo. Tal vez lo que el paciente va a requerir de pronto son menos dosis, pero lo que se debería hacer es, como dice el profesor Izquierdo, hacer una titulación de a poquitos, ¿cierto? Acercarnos siempre a la dosis de 10 por kilo, entre 10 y 20 por kilo, y vigilar pues, efectos adversos. Es importante que nosotros nos acordemos que este tratamiento no es una cosa inocua y que requiere la vigilancia de efectos adversos. Eso incluye laboratorios periódicos para vigilar función hepática, ¿no? Una cosa adicional es que la doctora Angélica mencionó que el rango va desde 10 hasta 50, pero con 10, muchos estudios, especialmente los últimos, los más recientes del 2020, indican que muchas veces con 10 miligramos por kilo es suficiente. Claro, uno podría llevarlo hasta 20, pero ya hay varios estudios comparativos donde muestran que 10 puede ser suficiente o muy cercano a la eficiencia de 20 miligramos por kilo. Bueno, aquí tengo otras preguntas. El doctor Manuel Morales de las Salas pregunta: si los resultados en control de crisis en los diferentes estudios fueron similares en pacientes con Dravet, Lennox, esclerosis tuberosa y otras epilepsias, ¿nuestra legislación solo autoriza la utilización en Dravet y Lennox? Aquí yo no les presenté los resultados de un metaanálisis que se publicó en el año 2018. Pero el metaanálisis lo que muestra es que de forma significativa, digamos que impacte, el impacto está sobre Lennox y Dravet. Eso no quiere decir que nosotros no lo podamos pensar a futuro, ¿cierto? Y que hacer unos estudios más fuertes, como yo les mostraba,
En otras indicaciones no tiene ensayos clínicos controlados, ¿cierto? No quiere decir, esa ausencia de evidencia no quiere decir que es una evidencia que no sirve, ¿cierto? Es una ausencia de conocimiento, tendremos que construirlo. De momento la evidencia no es tan fuerte en otras epilepsias. Está creciendo en esclerosis tuberosa, es posible que digamos que esa indicación la vayamos a ver. De momento la indicación INVIMA es para epilepsias refractarias, principalmente en Lennox-Gastaut y Dravet, ¿cierto? Ahí tendríamos nosotros que empezar digamos, a equilibrar o a hacer más, explicar mucho mejor en las justificaciones, porque si bien evidentemente la evidencia está hecha con Dravet, nosotros tenemos en Colombia muchos pacientes con mutación de canal de sodio que no necesariamente tienen fenotipo de Dravet. Y entonces en esos pacientes es importante por los mecanismos fisiopatológicos como se los mostré, ¿cierto? En la regulación que hace del canal de sodio. En esos pacientes, todos esos pacientes, digamos que se abre la posibilidad de que sean candidatos, aunque no tengan un fenotipo clásico de Dravet, ¿cierto? Pero teniendo la etiología similar, que es una mutación de canal de sodio, es posible que estos pacientes sean candidatos a ese tratamiento, pero tendremos que ser bien explicativos nosotros para poderle decir al sistema que no necesariamente toca que se llame Dravet para que nosotros tengamos que utilizarlo. Ahora, en otras epilepsias, digamos en epilepsias focales de otras etiologías, los resultados en estudios que no son controlados son más flojos, ¿cierto? No tienen un impacto tan grande como lo tuvieron en estos dos síndromes. Entonces, digamos que el uso en otras formas de epilepsia de momento sí debería sopesarse riesgo-beneficio y si realmente yo voy a arrancar como una terapia alternativa con cannabidiol versus considerar otras estrategias de tratamiento. Alguien hacía la pregunta en el lado de preguntas si en Colombia la indicación de INVIMA está para autismo y la respuesta es no. Como les muestro, los ensayos clínicos son flojos, las medidas no son fuertes, ustedes vieron, son unos cuestionarios cualitativos que los convierten en cuantitativos. Los estudios están hechos con diferentes presentaciones, eran todas artesanales, pero ninguna se parecía a la otra. Por lo tanto, digamos que no son comparables y no nos permiten hacer una inferencia de realmente si nosotros tenemos la certeza que lo podemos usar en autismo. Digamos que esos estudios nos dejan más dudas que realmente respuestas. En este momento, tener certeza, como lo podríamos decir, para el uso en epilepsia en Lennox y Dravet, ¿cierto? Esa evidencia no es tan fuerte, por lo tanto es difícil soportar un registro de INVIMA para autismo en este momento donde la evidencia realmente todavía lo que nos deja son muchas dudas. Bueno, gracias, doctora Angélica. Aquí tenemos otras dudas. Dice aquí, doctor Mario Peroso, mucho gusto, doctor Mario Peroso, Universidad de Zulia. ¿Cuál es su concepto respecto al efecto de séquito de los cannabinoides y terpenos que muchos autores hacen la hipótesis sobre la sinergia que hace utilizar toda la planta versus utilizar solo cannabidiol? Bueno, es que dentro de la planta tiene diferentes concentraciones. Entonces, por ejemplo, si se coge la parte del tallo, hablando del tetrahidrocannabidiol, en el tallo solamente tú encuentras 2 a 3%, mientras que en las semillas tú puedes encontrarlo en las que describen enriquecidas. Yo creo que esos son genéticamente modificadas porque para que tengan mayor efecto psicotrópico pueden llegar a tener 12, 15, máximo 18%. Entonces, no es igual. Y entre planta y planta tampoco es igual. El medio ambiente afecta mucho las concentraciones. Cuando uno toma, digamos, el producto, digamos, artesanal, si fuera todo, digamos, semi-industrializado, a lo mejor podríamos encontrar que en las semillas o en las flores, que es donde más se concentra, a lo mejor podríamos saber qué cantidad es, pero eso requiere un estudio realmente juicioso, cromatográfico, para llegar a identificar la verdadera concentración. Como lo estamos dando, nadie sabe cuánto está dando. Honestamente no sé con qué criterio se dosifica en gotas, o cuántas gotas, o por kilo de peso, o bajo qué condiciones. No logro entenderlo.
Digamos que las dosis pueden ser, comillas, las mismas. ¿Cuál es el problema? Que de preparación a preparación es diferente. Entonces toca mirar lo que diga la etiqueta de esa preparación. Algunos estudios se pusieron en la tarea de revisar si lo que decían las etiquetas de los frascos de preparación artesanal era realmente lo que tenían, y la respuesta es no. La etiqueta dice una concentración y unas proporciones, y la realidad del frasco es que tiene otras. Recordando que en Colombia, que es un país de emprendedores, ya se han encontrado varios cargamentos que no tienen nada ni de THC ni de CBD, sino solo aceite de oliva, ¿no? Entonces, digamos que a eso también nos arriesgamos cuando compramos este tipo de presentaciones que no tienen regulación. Estudios clínicos con digamos, con todos los derivados fitocannabinoides no se han hecho. Como les mostraba, la mayoría de los estudios están hechos con la preparación farmacéutica. Si hay algunos, digamos que descripciones de experiencias. Entonces nosotros tenemos un artesanal y lo probamos con diferentes pacientes, y como les mostraba en la tabla, hay una gama inmensa de diferencias, ¿cierto? Que probablemente tiene que ver con haber mezclado derivados fitocannabinoides que no son exclusivamente CBD, como pacientes que se controlaban al 100%, como pacientes que empeoraban. Desde el punto de vista de selección de esos preparados, nosotros no hemos hecho, o sea, no tenemos preparados que extraigan el cannabidivarín solamente, y entonces vamos a probar con solo cannabidivarín a ver qué pasa. No tenemos una preparación, por ejemplo, de este tipo de sustancias, ¿cierto? Para compararla, qué pasa si la uno con CBD o sin CBD. Luego, digamos que tener una certeza, esas son, digamos que, análisis que se han hecho de forma in vitro, ¿cierto? En estudios en animales y en tajada celular. Se ha visto que las asociaciones de fitocannabinoides podrían tener un resultado. De ahí se sacó el impacto que puede tener el cannabidivarín en comportamiento. Para responderle a Nicolás, que estaba preguntando del uso del cannabidivarín, parece que tiene ese efecto, pero esos son estudios in vitro. En in vivo nadie tiene un extracto de cannabidivarín, como lo tenemos sí de CBD, para hacer la prueba cómo le va a los niños. O sea, se abre esa expectativa. Ojalá podamos tener evidentemente como purificados cada uno de esos fitocannabinoides y evaluar realmente cómo responden los pacientes a eso. De momento a ese grado de conocimiento no hemos llegado. Bueno, les transmito una nueva pregunta del doctor Oso. Pregunta, ¿cuáles son sus expectativas con la regulación de preparados artesanales para apoyar la pequeña y mediana empresa? Y como médicos generales, ¿podemos prescribir tanto el Epidolex como los artesanales fuera del sistema de EPS? El Epidolex tiene un costo muy alto. Un tratamiento para la niña que tenía el Dravet estaba alrededor de 2,5 a 3 millones de pesos antes de que subiera el dólar mensual. Este vale mucho menos. Punto número 1. Segundo, yo estoy convencido que si yo no sé lo que estoy formulando, yo no puedo formular un producto artesanal, porque no sé cuáles son las concentraciones. Entonces, si yo lo doy, lo estoy dando al tanteo, sin saber exactamente. Como médico tenemos una formación que nos dice que tenemos que, y especialmente con niños, una dosis por kilogramo de peso, con un rango mínimo, con un rango superior, con una concentración tóxica. Eso no lo sabemos en el producto artesanal. No quiere decir que el producto artesanal no tenga la cantidad que a lo mejor al niño le va a hacer beneficio, y en ese sentido se vuelve anecdótico. Yo tengo un paciente que creo que tenía una enfermedad metabólica que cuando le empezaron las gotas se controló completamente, se le quitaron todas las crisis y me hizo hepatomegalia, y por eso es que pienso que tenía una enfermedad metabólica, era una epilepsia intratable, un niño de menos de un año, estaba en proceso de estudio. Pero de ahí a que yo sepa cuánto le estaba dando o qué le estaba dando, ni idea. Bueno, una pregunta aquí dice, ¿qué consejo nos dan con aquellos pacientes que iniciaron con terapia artesanal y ahora desean pasar a Nevioto? Yo le diría que es la medicina basada en la experiencia. Si el paciente se controló, obviamente déjelo quieto con su presentación artesanal, ¿cierto? Si tiene una buena respuesta y no ha tenido efectos adversos, hay muchos pacientes que no están haciendo efectos adversos,
Claro, también hay que ser claros en que hay que buscarlos. Tenemos tanta obsesión en controlarle crisis, por ejemplo, que se nos olvida ver si el paciente está más irritable, tiene un problema de sueño que pueden estar siendo inducidos por el THC, ¿cierto? Pueden estar teniendo disquinesias inducidas por el THC. Luego, digamos que siendo objetivos que el paciente no tiene efectos adversos y le está sirviendo, que se quede con su presentación artesanal, ¿cierto? Si estamos viendo efectos adversos, tal vez ese es el mejor candidato. Le sirve, pero tiene efectos adversos, probablemente ese es el mejor candidato a que se cambie, porque es muy probable que al quitarle el THC, nosotros disminuyamos los efectos adversos. ¿Le sirve regular y tiene efectos adversos? Bueno, valdría la pena probar, ¿no? En el cambio. Bueno, tenemos una pregunta del doctor Julio Curiel de Santa Marta. ¿Tiene alguna dosis tope en caso de usarse con niños grandes o adolescentes? La dosis en adultos que está descrita, hasta donde me la sé, no he leído muchos estudios en adultos, llega hasta 400 miligramos al día. Puede que se puedan utilizar dosis más altas, pero fue lo que revisé de dosis en adultos. Es probable que para los adolescentes o mayores de 50 kilos tengamos que utilizar dosis más o menos en relación con 400 miligramos al día. Bueno, aquí tenemos unas preguntas. Ahora sí, se puso caliente la pregunta. El doctor Oscar Peñuela dice, muchas gracias por sus presentaciones. Después de cuánto tiempo de estar usando CBD, podría esperarse una adaptación de los receptores y regreso a la refractariedad clínica de las crisis. La conducta sería aumentar más la dosis hasta 50 miligramos kilo día. A ver, yo no creo que se va a presentar refractariedad porque las dosis que se están manejando son muy bajitas. Lo que estábamos diciendo es que cuando se abusaban de los opioides o se abusaban, estamos hablando de dosis tóxicas, por ejemplo, del tetrahidrocannabidiol, sí, con el uso crónico se bloqueaban esos receptores y perdía sensibilidad, digamos, efecto para dolor, no necesariamente para epilepsia, eso yo diría que está en proceso de desarrollo, pero a las dosis que nosotros estamos manejando, no, aún en uso crónico, no tendría por qué tener ese pico, digamos, de bloqueo. En el estudio, en el ensayo clínico que yo les mostré sobre el Lennox, ese ensayo clínico está publicado en England Journal, a ese estudio que va hasta, ya no me acuerdo si son 14 semanas, ¿cierto? Le hicieron un ensayo clínico abierto, posterior, que ha alcanzado a hacer seguimientos de mínimo 2 años de los pacientes y realmente los cambios en recaídas no son muchos. Eso quiere decir que en principio, otra vez ellos utilizan farmacéutico, no usan preparación artesanal, pero con el Epidolex que ellos utilizan, digamos que la proporción de pacientes en recaída no es mucha. Los que ya se controlaron se mantienen así y no necesitan cambios de dosis. Lo mismo mostraba el estudio abierto para esclerosis tuberosa, más o menos el 50% de los pacientes se sostienen con la misma dosis pasado un tiempo prudencial. Entonces es posible que los pacientes con el uso exclusivo de CBD no hagan tolerancia, ¿no? Bueno, gracias. Tenemos otra pregunta. Esta pregunta la hace Sebastián Criado. Dice, autores afirman que un uso aislado de los cannabinoides no tiene el mismo efecto positivo como la extracción full spectrum. ¿Qué opinan ustedes de esta afirmación? Al contrario, es probable que tenga más efectos negativos la presentación con todos los fitocannabinoides mezclados, ¿cierto? Lo que se ha visto y es la discusión que yo trataba de hacerles con la presentación de los resultados en autismo, como lo que se utilizó fue el artesanal que tiene todos, se mide la proporción de THC y CBD, pero no hay manera de extraerle los demás, están todos, ¿cierto? Lo que ellos dicen es que la presentación de efectos adversos es probable que se haya dado por eso, porque yo tengo mezclados todos y nosotros no le conocemos las propiedades a todos los fitocannabinoides. En cambio, cuando yo tengo aislado puro el CBD, digamos que lo que se ve es que tienen, sobre todo, digamos, desde el punto de vista de cambios de comportamiento y trastornos de sueño, hay una mejoría o una disminución en esos efectos adversos, ¿sí? Valga decir que en movimientos anormales y en vómito, en emesis,
el THC parece tener un papel importante. Entonces, de pronto no son todos los pacientes los que van a requerir un extracto puro de CBD, ¿cierto? Habrán algunas indicaciones en donde se tenga que mantener, digamos que una preparación que maneje un equilibrio entre esas dos. Pero lo que se reporta como más efectos adversos precisamente con las preparaciones artesanales es eso, que probablemente tenerlos todos mezclados lo que me genera es una mayor proporción y una mayor chance de efectos adversos. Yo quiero agregar aquí una cosa. Fíjense que la mayoría de las publicaciones, por no decir que todas, son con un producto farmacéutico sintético, o sea, producido en laboratorio, no es un originado del producto fitocannabinoide. Luego, lo que estamos discutiendo aquí son los efectos en base a un producto absolutamente puro y sintético. Si le damos una mezcla de otras cosas, pues van a aparecer otros resultados. Tenemos un comentario del doctor Luis Carlos Núñez. 5 millones es el valor del Epidiolex actualmente. Bueno, creo que hemos evacuado las preguntas que tenemos aquí. La doctora Silvana Liz preguntó si está autorizado para autismo también por INVIMA. No. No, señor. Listo. Bueno. Entonces creo que podemos dar por terminada nuestra conversatorio de hoy. Si no hay... Hay una pregunta que se quedó ahí en el aire que yo la verdad la estaba ignorando porque no tengo la respuesta, pero la he estado pensando de la doctora Sandra Ramírez y cuando no tienen la indicación de INVIMA se puede hacer por unirse o por juntas. Yo recomendaría que eso termine siendo por juntas o por un grupo de expertos, ¿cierto? Que quede en manos, digamos, de una discusión bien concienzuda de si el paciente solo se va a beneficiar, digamos, esta realmente es su expectativa, que probemos un medicamento que todavía no tiene la evidencia suficiente. No quiere decir que en el futuro, otra vez, yo insisto, que no hayan ensayos clínicos fuertes no quiere decir que en un futuro no se pueda utilizar, pero hoy lo que tenemos y la evidencia que tenemos hoy no nos refuerza utilizarlo en cualquier epilepsia focal ni en entidades específicas. Lo que tenemos hoy de evidencia, digamos que no nos da la certeza y la seguridad de formularlo, ¿sí? Luego, dejarlo en un grupo de expertos o en una junta médica que haga una revisión concienzuda de los beneficios versus riesgos del paciente versus no distraernos de otras terapias, digamos, alternas que de pronto podrían beneficiar más al paciente. Yo creo que esa discusión hay que darla cuando no tiene indicación de INVIMA, debería dejársela a una junta. Yo quiero aquí hacer una observación y es que cuando uno hace una formulación off-label, hay que mirar si hay evidencia en estudios si no ha sido aprobado acá o si simplemente es que faltan estudios para poderse aprobar en otros sitios de acá. Entonces, muchos hemos manejado productos, por ejemplo, estoy pensando en levetiracetam en recién nacidos, o topiramato por debajo de los 4 años, donde había suficiente evidencia en el mundo para la cosamida en menores de 6 años, había suficiente evidencia para decir que sí servía, aunque no estaban aprobados en nuestro medio, o sea, eran off-label en nuestro medio, pero aprobados en otro sitio. Pero aquí lo que está diciendo la doctora Angélica es que se está construyendo la evidencia hasta ahorita. Entonces, probablemente en 3 meses, en 6 meses, en 1 año, se haya ampliado el conocimiento y haya otras indicaciones. Ahí el trabajo del laboratorio es hacer las modificaciones para que se incluyan esas nuevas indicaciones. Creo que hemos evacuado las preguntas. La doctora Angélica contestó directamente una pregunta de la doctora Yulisa Otero. Tenemos muchos agradecimientos, despedidas, saludos desde Panamá. Gracias por la invitación. Saludos de la doctora Sandra Ramírez. Gracias a Procas por la invitación de los conferencistas. Bueno, creo que hemos evacuado el tema. Se han respondido las preguntas. Ha estado muy interesante porque se han hecho planteamientos que no son los que se han venido haciendo en las otras reuniones que hemos seguido. Se compartió dentro del grupo un artículo que habla de efectividad de cannabidiol en una cohorte prospectiva de niños. Está compartido dentro del chat de la reunión. No les puedo decir que lo haya leído porque pues apenas lo estoy viendo aquí. Este artículo es de Roberto Caraballo,
creo que valdría la pena hacer la tarea académica de revisarlo y sacar alguna información de allí. Bueno, nos despedimos entonces. Doctor Izquierdo, ¿algo más que agregar? No, señor, muchas gracias. Doctora Angélica. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a los asistentes por la paciencia. Bueno, muchas gracias al laboratorio por la organización, por la participación, por esta oportunidad de compartir un momento especial, una noche de cannabinoides y vino. Salud y feliz noche. No me haga fieros, ya voy por el mío. Buenas noches a todos.